Bueno, me acaban de llamar cara de patata. Bueno, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Mr. Potato Muy gana bien, un montón de dinero. En el si yo invento fuera el Potato, ese es de Walt Disney, ese sí que gana. Por eso. Me caché nada más. Bueno, continuamos, son las 7:08 de la tarde. Don Luis. Un poco como continuación de lo que le he dicho a Fernando sobre qué posibilidades hay o qué soluciones existen. Yo, vamos, siempre lo he venido manteniendo, ¿no? Yo creo que el tema educativo tiene ahí una importancia primordial. Se habla tanto de la calidad del sistema educativo y de la calidad de la enseñanza como si eso dependiera realmente de si hay más o menos profesores, más o menos horas lectivas, ¿no? Desgraciadamente yo creo que en Andalucía es una de las cosas que seguimos también estando a la cola en el tema educativo, y la solución para mí empieza por ahí, por la enseñanza. Os voy a contar una anécdota. Yo tengo un amigo mío, abogado en Nueva York, estaba un fin de semana con gente en su casa, se le estropea la caldera de su casa. Y llama a la mujer, oye, que se ha estropeado la caldera, un domingo a las 10 de la noche. Dice, bueno, pues llama a un fontanero y ofrécele lo que sea que venga a arreglarlo. No encuentra ningún fontanero y dice, pues ofrécele 500 euros para que venga a arreglar la caldera. No encuentra nadie, ningún fontanero que por 500 euros vaya a arreglárselo. Al final, a las 12 de la noche, encuentra un fontanero que viene y se lo hace gratuitamente para resolverle el problema que había en la familia porque tenían niños chicos, ¿no? Es decir, que somos un poco así. Vamos del Quijote, que lo arregla de forma completamente desinteresada, al profesional que en cualquier otro país del mundo pues estaría encantado, iría porque le van a ofrecer 500 euros o a lo mejor media hora o 3/4 de horas de trabajo, ¿no? Creo que eso es importante, una mentalidad no excesivamente mercantilista, pero sí productiva, y yo creo que eso empieza desde la escuela. Si nos siguen aborregando y adocenando con esta política del subsidio y con este adoctrinamiento, yo creo que no vamos a ninguna parte. Mientras que hay dinero y se pueden seguir pagando y se pueden seguir sufragando todo esto, muy bien. En el momento en que hay una crisis como la que tenemos ahora y no hay dinero para repartir, si tú no te sacas las castañas del fuego, a ver quién te la saca. Claro. Yo creo que es un tema fundamentalmente de actitud, porque también lo que veo es que hay mucha gente que piensa o que actúa como si la crisis no fuera con ella, como si la crisis fuera un problema del gobierno y que el gobierno la tiene que resolver. Yo creo que la crisis la tenemos que resolver entre todos, porque nos está afectando a todos. No es algo que nosotros no tengamos ninguna posibilidad de influir o de decidir en la misma, yo creo que sí. Y somos los únicos que, ayudando al gobierno, podríamos intentar salir de la crisis, pero yo no veo esa actitud de colaboración y esa actitud de concienciación de que si no somos nosotros mismos los españoles los que nos ayudamos, vayamos a salir sin eso, ¿no? Luis, sin quitarte la razón, porque la tienes sin género de duda, hay indicadores que están mostrando que está cambiando algo en la mentalidad del andaluz y del español. Por ejemplo, se ha reducido el asentismo laboral. O sea, se va viendo cómo se está reduciendo el asentismo laboral. Evidentemente es porque ahora las personas sienten peligrar el puesto de trabajo, pero eso te indica que había una parte de asentismo laboral que era artificial. Pero no es triste que hayamos tengamos que llegar a esta situación, sin género de duda. Pero es que tú lo has dicho y has marcado en dónde está el problema. Es un problema cultural nuestro, es decir, de hecho, España ha sido el país tradicionalmente uno de los países con más asentismo laboral, con menos productividad, como estaba diciendo. ¿De relajo laboral? Efectivamente, más siesta que otra cosa, ¿no? Efectivamente, eso es lo que vivíamos aquí en este país. ¿Por qué? Porque teníamos una cultura en la que era aceptada. Eso era aceptado y después teníamos subvención, teníamos subsidio, teníamos lo que hiciera falta. Y con un par de chapuz, como mucho, se tiraba para adelante. Esa situación no es la actual, porque esta situación yo creo que no nos hemos visto, vamos, yo personalmente no tengo recuerdo, no sé si alguno de vosotros tendréis recuerdo. Yo he vivido unas cuantas de crisis, pero como esta... A mí la del 73 a nivel personal me afectó muchísimo, porque mi padre se arruinó, claro. Entonces me afectó mucho, pero
¿Ya eres abogado del Estado? No, hombre, en aquella, No, está mayor, en está aquella mayor. época empezaba yo lo mismo era abogado del Estado con 18 años. mi carrera. raspados. Empezaba mi carrera con aquella época. Vale. Bueno, fue difícil y complicado para mí, porque hombre, sin llegar a lo que hoy hemos estado analizando en el programa, lo pasamos mal. En la familia lo pasamos realmente mal, y por tanto la del 73 yo la recuerdo con pavor. Después la del 82, la del 92 también, pero bueno, no fueron como esta, ¿no? Ni fueron tan mantenidas en el tiempo, recuerda. Sobre todo porque no fueron globales. Exacto. La del 72 fue la crisis del petróleo, la del 82 y el 92 no fueron globales porque de alguna forma, pues en un momento cayó la economía británica, en el otro cayó la alemana, sobre todo con la reunificación alemana, pero de alguna forma unas se compensaban con otras. Lo que pasa es que una crisis global como esta, que todo está mal en todo el mundo occidental, pues los países asiáticos están como si no fuera con ellos el problema. China está bajando también, cuidado. Bueno, El crecimiento de China no es el que fue el año pasado. China está bajando, pero los cálculos es que dentro de 40 años tengan el 80% de la producción mundial, lo cual es una auténtica barbaridad. Además que todos son iguales, no sabes quién es el culpable. Y más iguales vamos a ser en el futuro, porque vamos a hacernos todos chinos. Sí, No nos queda otro. En el futuro seremos chinos. Independiente, mira, en China ha ocurrido un boom extraordinario, pero también ha ocurrido cosas que eran casi imprevisibles y que además, gracias a Dios, han afectado positivamente en algunos casos a nuestra zona. Por ejemplo, Ubrique, un pueblecito de la provincia de Cádiz, donde la marroquinería es la actividad económica por excelencia. Se llevaron hace 10 años prácticamente todas las marcas importantes de la producción. Se la llevaron a muchos sitios, entre otros sitios a China. Bueno, todas las marcas importantes del mundo han vuelto otra vez a Ubrique. ¿Por qué? Pues porque en China, además de que la calidad no era la misma que en Ubrique, por las razones que fuesen, es que antes de salir el producto de la fábrica en China estaba ya copiado. Es que no podía una marca Christian Dior o Gucci o quien sea, no podía llevar a cabo un acto protocolario de expansión de su producto porque ya estaba copiado en las tiendas el mismo producto. Bueno, eso ha hecho que el pueblo este resurja económicamente otra vez. Pero antes hablamos del asentismo, y esto es un mal importantísimo que tiene mucho que ver con la concepción que tenga la persona de su propia responsabilidad. Aquí había una empresa, que ya no existe la empresa, es una empresa muy grande, norteamericana, que cuando se cierra tenía unos niveles de asentismo del 18%. 18%. Esto en Norteamérica es, no es que sea impensable, bueno, impensable en cualquier sitio del mundo, pero vamos, en Norteamérica no quiero contar. Y además estaba demostrado que cuando ya la empresa comenzó la rutina, bueno, ya aquello no funcionaba como debiera, por muchas circunstancias, los lunes había un índice de asentismo superior que cualquier otro día de la semana. Cuando se acercaban fiestas puntuales había mayor número de asentismo que cualquier otro día. Es decir, es una cultura que yo no sé si se habló en su día de las religiones, del catolicismo, el calvinismo, parece ser que está demostrado que eso no es así, pero lo cierto es que en aquellos lugares donde el calvinismo tuvo mayor importancia, la industria se desarrolló mejor. No sé si fueron factores externos a esa consideración, lo cierto es que así es. Pero al final es una cuestión también legal, no una cuestión simplemente mental de las personas. En España el tema del asentismo está muy relacionado con una de las patas que aún queda pendiente de la llamada reforma laboral, que es la reforma de las mutuas de accidente de trabajo. En el año 94 se hace en España un estudio sobre dónde está focalizado el germen de uno de los mayores fraudes laborales, y era precisamente en lo que entonces era la incapacidad laboral transitoria. Cuando uno se pone malo, la Seguridad Social paga una cantidad por una contingencia cubierta que era la incapacidad laboral transitoria. Cuando el origen de esa incapacidad era el trabajo, desde el año 1905 eso lo asumieron las mutuas. Y la mutua, los médicos de las mutuas decidían el alta, la baja y pagaban. Es decir, era el ciclo completo de la responsabilidad de la gestión de esa prestación.
En el año 94, como consecuencia de que hay un fraude que en aquel entonces era de medio billón de pesetas, en el año 94, que era una barbaridad, se decide que las mutuas entren también en la cobertura de la incapacidad temporal, ya le han cambiado el nombre, por contingencias comunes. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre que porque los sindicatos se oponen radicalmente, no se hace la reforma completa. Entonces, las mutuas son quienes gestionan económicamente la prestación, pero el alta y las bajas, los médicos del SAS, en el caso de Andalucía. Y eso no puede ser. Si tú te haces responsable, te haces del ciclo completo. Bueno, pues desde el año 94, estamos en el 2012, no se ha resuelto porque ningún gobierno ha dado el paso adelante para decir, señores, se ha acabado el tema. 18 años. Hombre, por favor. Y yo espero que este gobierno coja el toro por los cuernos y resuelva el tema, porque la solución es un párrafo de un artículo de la Ley General de Desorden. No pierdas la esperanza, Fernando. No la pierdas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a llamar a Almudena Orrequia. Almudena es nuestra compañera. Está en la redacción y tiene preparada lo que viene siendo la actualidad de nuestra comunidad autonómica, que es la andaluza. Almudena, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Agustín. Estamos ya en el Ecuador de la semana y de nuevo conocemos datos y declaraciones sobre el informe de la Guardia Civil. Y es que el expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha afirmado hoy mismo que en su gobierno nunca se admitió ni se consintió y tampoco se conocía ningún tipo de irregularidad. Ha afirmado que no le importa declarar en el Parlamento en la comisión de investigación sobre esta causa, sobre la causa de los expedientes de regulación de empleo falso. Si es que Chaves salía así al paso del informe que le ha entregado la UCO de la Guardia Civil para la jueza que investiga el caso. Informe en el que se apunta al gobierno andaluz como conocedor de lo que estaba ocurriendo y que ha sido criticado por el actual Ejecutivo Autonómico. La Junta de Andalucía ha sostenido que no ve motivos para que comparezca la comisión de investigación sobre los seres irregulares que se constituirá en el Parlamento andaluz. Así lo aseguraba la consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, que ha defendido la actuación de la Junta en el caso de los seres irregulares y ha emitido a los grupos parlamentarios la decisión de quiénes serán los futuros comparecientes en esta comisión de investigación. Y les contamos también otras actuaciones que está llevando a cabo, las primeras actuaciones que se están llevando a cabo desde el Ejecutivo andaluz. Y es que una de las primeras noticias que conocíamos después de formar gobierno Partido Socialista e Izquierda Unida es la reducción de altos cargos. Una reducción que de momento se ha quedado en tan solo 12 de los servicios centrales. El esfuerzo de contención recae en las delegaciones provinciales. La reducción en el número de altos cargos del nuevo gobierno andaluz apenas va a afectar por ahora una docena de altos cargos de los servicios centrales de la Junta de Andalucía. Los planes de austeridad que afectan a numerosos departamentos de la Junta, que además incluye recortes de sueldos a funcionarios y reducción de altos cargos, no parece tampoco que está afectando al vicepresidente del Gobierno, Diego Valderas, quien además de contar con su propio equipo de coordinadores en las provincias, ha transformado el antiguo Comisariado para la Recuperación de la Memoria Histórica, dependiente de la desaparecida Consejería de Gobernación, en la Dirección General de la Memoria Democrática. Y los recortes que está aplicando la Junta de Andalucía también está afectando a otros sectores de nuestra comunidad. Y es que en Andalucía las infraestructuras han sufrido un parón, retrasos o incluso han dado marcha atrás, como es el caso del metro o el tranvía de Málaga. Y es que la crisis económica está afectando mucho a las infraestructuras. El primer tranvía moderno de la historia de Andalucía, que une el sur de Vélez, Málaga, con el norte, el núcleo costero de Torre del Mar, cerró después de algo más de un lustro de funcionamiento. El cierre del tren ligero, que apenas usaban 1.800 viajeros al día, certifica el fracaso de un modelo de gestión de infraestructuras basado más en la imagen que en la eficacia del servicio. También el calendario de la apertura del metro de Málaga vuelve a estar en revisión. La nueva consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, reconoce que pese a tener un carácter prioritario, las obras se ven afectadas por los recortes presupuestarios y pueden no estar culminadas en febrero del año 2013. Pues estos son los 3 temas que proponemos desde la redacción para debatir en el programa de hoy miércoles. Ya saben que contamos con su opinión, con la de nuestros telespectadores. Nos la pueden hacer llegar a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, también estamos en Twitter, o si lo prefieren tenemos una línea de teléfono para participar en directo. Ya vuelvo a dar paso a plató para que nuestros contertulios de hoy continúen analizando todos estos asuntos.
Los contertulios de hoy. Gracias, Almudena. Ese es el número de teléfono que podéis marcar si queréis contactar con nosotros. El 902 090 714. Don Juan Carlos. Los tres temas básicos que ha mostrado Almudena me parecen muy importantes, cada uno en su orientación y en su estilo. Por empezar de atrás para adelante, el tema de lo de el parón que le ha dado la Junta de Andalucía a todo el tema de las comunicaciones y de la infraestructura es muy grave. Muy grave, aparte de porque de repente ha dejado ciudades andaluzas abiertas, desentrañadas y paralizadas las obras, como son los casos de los metros de Granada, el metro de Málaga, las ampliaciones de metro que también se planteaban en Sevilla, el cierre del tranvía este famoso de Vélez-Málaga. Aparte de eso, es que eso lo que esconde por detrás también es el parón absoluto que le ha dado a toda la inversión en obras públicas y en infraestructura la Junta de Andalucía a Andalucía. Ten en cuenta que en ese sector estamos hablando de en torno a 15.000 empleos directos, que se trasladan a un entorno de 30.000 aproximadamente empleos entre directos e indirectos. Es decir, que 30.000 andaluces en este momento están pendientes de qué va a pasar con esas inversiones en obras públicas. De lo que diga la Junta. Y lo que va a pasar en esas inversiones de obras públicas es que no hay inversiones, hay cero. Pero el problema no es que haya cero ahora mismo determinado en los presupuestos, es que tampoco se están llevando a cabo las que estaban comprometidas, que son estos casos de Granada, de Málaga, etcétera. Por ejemplo, que son los ejemplos, ¿no? Entonces, tenemos todo un sector de actividad económica detenido porque la Junta de Andalucía ha considerado que tiene que detenerlo. Y tenemos 30.000 andaluces, se supone que 30.000 familias, que están también pendientes de ver qué pasa. Ahora, eso sí, recortes en la Junta de Andalucía con sifón. O sea, la propia estructura política de la Junta de Andalucía, de nuestro gobierno andaluz, con sifón. ¿Por qué? Porque donde únicamente se ha recortado algo, que es lo que se ha visto, es precisamente en las delegaciones provinciales, es decir, en las provincias. En los servicios centrales, nada. Creo que ha llegado, no sé si a algo más de media docena o una docena de altos cargos aproximadamente. Hombre, parece una tomadura de pelo. Mientras que se están recortando, de lo que se está recortando, está paralizando todo un sector de actividad económica en Andalucía, bastante importante, por cierto, y además necesario también para la cotidianidad de nuestra vida, y además está perjudicando un montón de empleo. Mientras tanto, el gobierno de la Junta de Andalucía, ellos tranquilito, calentito, o bueno, o peor aún, si me lo pones, porque encima generando nuevas direcciones generales que evidentemente parece que hay un gran interés social. Yo creo que hay un estado de efervescencia social pidiendo y reclamando la existencia de estas direcciones generales nuevas que se van a crear. Básicamente pues son productos del acuerdo con el señor Valdera de Izquierda Unida, como la nueva Dirección General de la Memoria Democrática. ¿Qué es eso? Explícanoslo. Pues, un invento. ¿Qué es eso? Es un invento. Estaba el Comisariado de la Memoria Histórica, que también fue un producto lógico de una gran necesidad y una demanda social que había en este país y que tuvo que inventarse el señor Zapatero para dar respuesta a esa extraordinaria demanda social que todos los días había reclamaciones y todo este tipo de cosas. Y entonces ahora es un paso más. Esto es ironía. Se llama ironía. Vale. Sí, se llama ironía. A lo mejor no lo hago bien. No, lo has bordado, pero si quiere me pongo más serio todavía. Y después, ahora es una vuelta de tuerca más. Entonces, como la memoria histórica se sitúa en el entorno exclusivamente de la guerra civil y la posguerra civil, pero prácticamente lo que es el entorno de la guerra civil, y el señor Valdera, dentro de su doctrina ideológica particular, quiere llevarnos a rescatar, bueno, pues de alguna forma todas esas rencillas, rencores, venganzas o historias que tengamos ahí pendientes, hasta toda la etapa del franquismo, incluida la transición. Por eso ese cambio de denominación.
ya no estamos hablando de la memoria histórica, que es obviamente historia, ya estamos hablando de la memoria democrática, es decir, hasta este momento. Es decir, vamos a coger, en otras palabras, y vamos a purgar nuestro pasado hasta el mismo momento en el que empieza la democracia en España. Pocos comentarios hay sobre la Comisión de la Memoria Democrática, ¿no? Yo creo que son brindis al sol y provienen más de necesidades electorales frente a sus miembros. Lo importante aquí es resaltar el tema de la inversión nula por parte de la Junta de Andalucía. Hemos explicado muchas veces que el tema del control presupuestario tiene dos patas. Una, evidentemente, son los recortes de los gastos, pero otra son los ingresos. Si no hay actividad económica, no hay recaudación. Si no hay recaudación, no hay ingresos. Entonces, así como se le critica mucho al gobierno central el tema de recortes, no se quiere hacer el mismo hincapié en las medidas que está tomando para que a través de las ayudas a los ayuntamientos y a las propias comunidades autónomas se trate, dentro de lo posible y de las circunstancias, de retomar o de incrementar o de ayudar la capacidad productiva del país, que es la única manera de que se pueda generar tráfico mercantil e impuestos y, por tanto, recaudación. La Junta de Andalucía este segundo aspecto no lo ha tenido para nada en cuenta, y eso probablemente nos lleve a una gran catástrofe, porque el presupuesto no se pueda cumplir, no ya porque no se gaste más dinero del que han previsto, sino porque sencillamente no ingresen la cantidad de dinero que han presupuestado. Yo creo que es un error grave y creo que en vez de mantener esa estructura elefantiásica de funcionarios, de empresas públicas y todo eso, en el presupuesto se deberían de haber tomado también medidas del tipo que estamos comentando, para tratar de reactivar un poco, dentro de lo que se pueda, la economía, ¿no? En ese sentido, yo creo que desgraciadamente, ojalá me equivoque, pero desgraciadamente dentro de algún tiempo veremos que eso nos conduce a una situación todavía quizás peor de la que estemos. Hoy ha salido a colación aquí el tema de la paralización de la obra del metro, pero a mí me llama más la atención, bastante más, la forma con que la Junta de Andalucía, en el mes de septiembre del año 2011, paraliza todas las obras públicas en la comunidad autónoma, advirtiendo a las empresas que se paralizaban so pena de que el empresario asumiera el riesgo financiero hasta el año 2014, que presumiblemente podían comenzar a pagar esas obras ejecutadas a costa del propio empresario. Bueno, esto lo escucha un empresario extranjero. Lo que está diciendo la Junta de Andalucía, cuando uno ha hecho una inversión en maquinaria, en formación de su personal, etcétera, etcétera, que son costos de oportunidad y, lógicamente, un lucro cesante, que ahora cómo se calcula y quién lo calcula y qué pasa. ¿Te va a enfrentar a quien tiene que darte después actividad y saber que posiblemente no te la den porque te enfrentaste en su momento? Hombre, esto es una situación de inseguridad jurídica de tal naturaleza que realmente esto hace que huya y se espante la inversión. Lo del metro, en el fondo, es una anécdota. Yo creo que fue mucho peor la forma con que en septiembre de 2011 cortan en seco, sin ningún tipo de respeto ni a los trabajadores, pero tampoco a los empresarios que han invertido su capital, y que eso es absolutamente respetable, tanto como el pagar los salarios. Bueno, la verdad yo voy a intervenir en ese sentido, ¿no? De que qué seguridad jurídica se le está dando a cualquier inversor en Andalucía, cuando de las propias declaraciones de la consejera no sabe realmente ni qué obra se va a hacer. Estamos hablando de una consejería de obras públicas, de transporte, de cierto calado, y que a día de hoy, después de ya un tiempo en el cargo, pues no sepa realmente qué orientación le va a dar a unas infraestructuras tan importantes como son las del transporte en Andalucía, ¿no? Lo negativo de esto es que, una vez más, pues está en juego el empleo de miles de personas, como decía antes Juan Carlos, ¿no? Con toda esta inseguridad, pues estamos hablando de personas que temen y que ven peligrar su empleo, porque todavía a día de hoy
parece ser que la semana que viene se va a dar alguna claridad mayor, pero a día de hoy pues no tiene claro si se va a seguir con estas obras que entiendo tan importantes, ¿no? La verdad que ni los 3 temas de hoy nos animan la tarde. No, lamentablemente. O hablamos de Eurovisión, que quedamos en 10º lugar y hace esto ya una semana, o no hay forma de levantar la tarde. Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a hacer una pausa de 4 minutos. Vamos a respirar, vamos a hacer... Vamos a llevar al Vaticano, que la cosa está también chunga, ¿eh? Allí los cuervos. Uy, los cuervos, ¿cómo está el tema? Oye, yo os propongo 2 posturitas de yoga, de relajación también. profunda, y nos quedamos Menos mal que he todos dicho bien. yoga, porque yo me he quedado con las 2 posturitas. Es que tú eres un posturista, Agustín. Volvemos enseguida. No me vais por Dios, que si queda la recta final, si esto va a venirse arriba.